Amigos, qué gusto saludarles. Les doy la bienvenida a una emisión más, a un podcast más de nuestro programa En Sinergia con Sergio Álvarez. Es un gusto poder presentarles a nuestro invitado de hoy. El tema va a estar interesante. Vamos a hablar del futuro de la agricultura en México. Y si usted quiere, tocaremos el mundo, porque es un asunto global. Hoy nos acompaña el ingeniero Enrique Riveros Echavarría. Te doy la bienvenida, Enrique. Qué gusto que estés en Sinergia con Sergio Álvarez. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Y pues felicidades por la iniciativa, porque estés haciendo esto, porque estés tratando de dar voz y de expresar las cosas, ¿no? Entonces, felicidades y mucho éxito en este proyecto y gracias por la invitación. Bienvenido, me da mucho gusto que nos acompañes. Voy a hablar un poquito de quién es nuestro invitado, quién es Enrique Riveros Echavarría, quien fuiste presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Recién terminas el periodo de... Son 2 años los que se trabajan. 3 años. 3 años. Te echaste los 3 años como presidente. Ahí son 3 años, ¿Sí 3 o sí? años, sí o sí. Ajá. Sí, no hay de... Muy bien. Bueno, pues recién desempaquetado. En el perfil, pues eres ingeniero agrónomo y zootecnista. Estos estudios los cursaste en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Así es. Muy bien, pues también has sido consejero en la Asociación de Agricultores y actualmente eres consejero en la Asociación de Agricultores. También sé que eres consejero en Coparmex, en el Banco de Alimentos, un tema muy importante, la parte social. Y estás participando en organismos sociales que tienen que ver pues con la economía, con la seguridad, lo cual me parece una participación importante, muy importante. En experiencias, pues bueno, es director de Agroproductores Sinaloenses Santa Rita y director de Rancho La Caracola. Hoy nos acompaña y vamos a tocar un tema que a mí me apasiona. Ya les he dicho, soy nacido aquí en Culiacán. Conozco el campo, crecí en el campo, me dediqué a otras actividades en alguna etapa de mi vida, pero todas estaban relacionadas indirectamente. El pan que me llevé a la boca en los últimos 50 años viene del campo. Finalmente, y hoy con más acentuación, por eso me interesa el tema del campo, por eso me interesa la agricultura, por eso creo que estos temas tenemos que verlos desde todas las aristas posibles y tenemos que involucrar a todos los que sepan, todos los que entiendan el concepto y que quieran participar, porque cada voz cuenta. Hace unos días entrevisté a Teojari Crisantes. Mira, estuvo aquí en el podcast. Me encantó, fue muy emotiva. Me llamó mi hermana Marta de Phoenix llorando porque se acordó de lo que le tocó vivir en el campo donde crecimos. Las carencias duelen a veces, pero además contenta porque son recuerdos que hoy nos hermanan aún en la distancia. Y pues bueno, vamos a iniciar este podcast ya presentado a nuestro invitado. Enrique, ¿por qué dedicarte a la agricultura? ¿Eres la primera generación? ¿Eres la segunda generación? ¿En qué nivel de la escala en la familia está la agricultura? No sé qué generación, pero sí vamos a una cuarta, quinta de perdida. Mis abuelos, o sea, ambos estaban en la minería y en la agricultura, ¿no? Fuertemente en la agricultura. Pues uno de mi abuelo Riveros, ganadería también, pero pues sí estaban más fuertemente en el tema de la agricultura. A mí me apasionó pues desde siempre, me gusta, me apasiona, es casi como un vicio, ¿no? Desde que no sé por qué estoy aquí, pero aquí estoy. Me gusta mucho, ¿no? Y mi vocación, cuando estábamos cuando yo estaba en la prepa, mi hermano le pidió a mi papá, mi papá es ingeniero civil. Estuvo en el campo, pero luego se dedicó a la construcción. Entonces teníamos una agrícola y mi hermano le pidió que quería operar, ¿no? Y entonces en la prepa nos metimos los dos a trabajar.
Él pues se encontró que no era lo suyo, se fue más por el lado de la construcción y a mí me encantó. A partir de eso me fui a estudiar agronomía y regresando pues me he dedicado a este tema, ¿no? Retomas la agricultura en la familia por iniciativa propia, pero con una vena de agricultor, de productor de varias generaciones. Interesante, Enrique, ¿qué es lo que te llamó, qué es lo que te gustó del giro del campo? Fíjate, el mundo está abandonando el campo. En 1950 era rural el mundo. Hoy, por ejemplo, hay ciudades como Japón, países que el 8% nada más se dedica a la agricultura. México mismo se está convirtiendo, está cambiando la vocación. Hay lugares del mundo donde no existe la agricultura, como en Hong Kong, por mencionar alguno, donde todo es urbano, pero hay algunos lugares que en la mezcla el 55% todavía es rural. Sin embargo, hay lugares del 25%, del 30%, donde la gente está migrando y el tema de la agricultura es un tema que cada día tiene menos gente. Y con estos asuntos que ahorita están pasando, que seguramente tocaremos ese tema, pues es menos. ¿Por qué el gusto por quedarte en el campo cuando la emigración, la vocación va tendiendo hacia otro lado, aun cuando no dejamos de comer, ¿no? Pues yo creo que me tocó una etapa, yo empecé ya la agrícola formal después de la carrera en el 2008 y había expectativas, había esperanzas, todavía se hablaba del tema en hortalizas sobre todo. Cuando yo me fui a estudiar fueron los años boom del maíz. Entonces no, me tocó empezar a tener buenos rendimientos y luego me fui a la escuela y ahí fue cuando aumentaron los rendimientos, subió el precio y todo el mundo se puso a sembrar maíz. Entonces cuando regresé el maíz todavía era una opción. Había maíz, frijol, garbanzo, sorgo, que eran opciones. Y entré yo a las hortalizas y las hortalizas también era de que se hablaba de la famosa frase de los 5 años, ¿no? Un año muy bueno, un año, dos años tablas, un año más o menos y el otro muy malo, ¿no? Y con el año bueno alcanzabas a pagar pues, los buenos y los malos. Y creo que eso ha ido cambiando. Entré a la agricultura con mucha ilusión. Me encanta la producción. No me gusta tanto el tema de ventas, no me gusta tanto el tema de, no sé, mercadotecnia, eso que a final de cuentas lo vas agarrando. Pero me encanta la producción por alguna otra forma. Y lo mío, por eso estudié zootecnia, es la ganadería. Me enfoco más, me he dedicado mucho más a la agricultura, pero de pasión y gusto, a mí el ganado es lo que más me llama la atención. ¿Haces producción de ganado por pie de cría, por carne, por leche? ¿Cuál es el propósito de la ganadería que tiene la Caracola? ¿A qué se dedica? La Caracola, empecé como criadero de caballos. Me gustan mucho los caballos, empecé como criadero de caballos y luego incorporé ganado Brangus. Sucedieron una serie de cosas, ¿no? Pero me acuerdo de un podcast de ganadería regenerativa. Ahorita te platico de lo de la regenerativa, ¿no? Pero Daniel... Ay, me olvidé su apellido, pero bueno. En ganadería regenerativa, en un podcast, dice Daniel, si tú tienes un rancho que no vende becerros, no es un rancho, es un zoológico. Y yo dije, yo tengo uno de esos. ¿No? Es la intención, es la pasión, es el querer hacer algo, pero en un entorno ya muy complicado, ¿no? O sea, que realmente no ha sido negocio. Nos hemos visto con una gran serie de problemáticas. Y la visión que he tenido desde un principio, lo que me inspira y me ha mantenido aquí, es tratar de buscar una manera de hacer las cosas diferentes. ¿No? Pues al final de cuentas es esa parte donde se define uno por un nicho de mercado y lo desarrolla. Sin embargo,
cada momento trae su complejidad y creo que México tiene algunas complejidades en este momento en muchas aristas. Hay una reconversión en temas de producción, los costos para producir son más altos, los impuestos. Hoy la base que paga impuestos, aun cuando la base que no los paga es mayor que la que teníamos hace 10 años, tenemos una base informal enorme. Y esa base informal no paga impuestos, pero nosotros pagamos mucho más impuestos que lo que pagábamos antes. Porque hay impuestos por sueldo, los sueldos han subido, los impuestos de los sueldos han subido. Hoy el cambio de la ley laboral, por ejemplo, va a tener menos horas y las horas que se paguen extras serán dobles. O sea, la ley viene con cambios y todos estos cambios finalmente implican un costo. Esto le aplica a cualquier empresa formal que entre a trabajar. Pero pues bueno, el futuro de la agricultura es un tema apasionante, Enrique, muy, muy apasionante, porque pues tenemos muchos asuntos. Aquí me menciona el que lleva el orden de la entrevista, que hay temas como regulación, clima, agua, tecnología, pero yo le puedo agregar el tema de la regeneración del suelo, que ahorita lo mencionabas en la ganadería, pero que en el caso de nosotros, la agricultura regenerativa es un tema importantísimo. Y tenemos que ver los precios internacionales, la producción. Oye, hay otros temas que la presionan. Sí, la movilidad de las personas. El tema de hoy un productor que necesita gente para sacar su cosecha no es tan fácil como lo era hace 10 años. Además, curiosamente, las redes que pareciera que han hecho más sencilla la vida, la han complicado, porque hoy hay agricultores, te tocó en tu periodo de hay agricultores que han sido acusados, por ejemplo, de que tener campos donde se maltrata a las personas o hay enfermedades. Cuando eso no existe, eso no es cierto, porque si algún sector está regulado es el tema del personal agrícola que trabaja en las empresas organizadas y formales que están en el estado de Sinaloa, mas no son las únicas. Hay una producción enorme y una serie de personas que viven en cuarterías en una bola de lugares, y puedo mencionar lugares, o sea, con José Ríos, en la Cruz de Lota, en Villa Juárez, en muchos lugares, cuarterías que no tienen las condiciones de asepsia y se las cargan los agricultores. Entonces, bajo todas estas variantes, yo digo, ¿cuál será más importante? ¿Será más importante el agua? ¿Será más importante aprender a producir? Porque ahorita tú hablas de alta producción, pero no sé si 14 toneladas por hectárea sean una alta producción en este momento, cuando necesitamos cuidar la huella de carbono, el gasto de agua, la emisión de gases de efecto invernadero, cuando tenemos que luchar con precios que no son competitivos por el Tratado de Libre Comercio, donde tenemos que lidiar con asuntos que tienen que ver con decisiones gubernamentales con las que no coincidimos, porque no solamente es el precio y la venta. O sea, hay veces que no hay precio y no hay venta, y entonces pues se junta la del hambre con las ganas de comer, y el que paga el precio por esto es el productor. Ante este escenario, uno ve un futuro hacia dónde se dirige la agricultura. Sí, yo creo que es un momento de repensar absolutamente todo. Cada una de las cosas que mencionaste, ninguna es más importante que la otra. Todo entra dentro de un contexto. Y hay que ver el contexto de cada parte, de cada agricultor, de cada, cada unidad de negocio, cada tipo de producto, cada regionalidad de cada uno de esos productos. Y es un tema extremadamente complejo. Pero pues a final de cuentas, no sé si simple o sencillo sea la palabra, ¿no? La solución es simple y sencillamente tiene que tener rentabilidad, ¿no? Mientras el campo tenga rentabilidad, pídanos lo que quieran. Ese ha sido, yo creo, para mí el argumento de siempre. Tú dime qué quieres que siembre, cómo quieres que lo siembre, si quieres que tenga un sticker si te ponga los buenos días en cada una de las cajas. Tú dime todo lo que quieras, ¿no? Sabor, color, tamaño,
dónde lo quieres, empaque, absolutamente todo es posible. Pero lo que no es posible es estar produciendo, trabajando y arriesgándote para dar un producto y aparte perder dinero, ¿no? Es extremadamente difícil la agricultura de por sí, porque tienes que tratar con plagas, con clima, para aparte estar viendo el tema de los mercados que no tienen nada que ver, no hay ninguna manera de que el productor pueda intervenir en si hay buen precio o mal precio. Es simple y sencillamente estar tirando un volado. Yo creo que eso tiene que cambiar. ¿Qué otro negocio, qué otro trabajo? Tú dices, pues es como si fueras a trabajar un día, ¿no? Un empleado llegara y ¿cuánto me vas a pagar? ¿Quién sabe? ¿No? Depende de cómo estén las cosas. Ah, bueno, pues ahí voy todos los días de todos modos. O que tú llegues y compres un tráiler de, no sé, de gorras y que las compres en 200 pesos. ¿Y a cuánto las voy a vender? Pues quién sabe a lo que me den, ¿no? A 50 o a 500. O sea, eso yo creo que tiene que terminar. Eso ha sucedido históricamente por el tema de la... ay, se me fue la palabra, pero de la que tienen caducidad, que son... Con los productos perecederos. Con los perecederos. Porque estoy obligado a venderte, porque si no se va a echar a perder, ¿no? Pero con la tecnología de hoy en día, eso la verdad ya es una excusa. Sí. Siento que ha habido un cambio fuerte donde los compradores, hablando del mercado de exportación, los compradores se dedican, o los distribuidores que le llamábamos, ¿no? Ya no se dedican a ayudar a venderte tu producto, sino que se convirtieron la gran mayoría en compradores del supermercado. Entonces, el agricultor ya es dispensable, ¿no? Si tú no me vendes al precio que yo te estoy imponiendo, va a haber otro enseguida de ti y te paso por encima. No se cumplen los acuerdos, no se cumplen los compromisos, se inventa una serie de excusas. Y lo mismo está sucediendo también en el maíz. Ustedes siembren y luego vemos qué pasa, ¿no? Hasta en los techos, dijo un día un expresidente del país. Que había que sembrarlo. Pues sí, pero mientras sea rentable. Entonces, insisto con lo mismo. O sea, pídanme que cuide muy bien a mi gente, pídanme que cuide las emisiones de carbono, que cuide la huella hídrica, que tenga densidad nutricional el producto que estoy trayendo, que tenga una calidad especial, pídanme lo que quieran, ¿no? Pero no me puedes estar pidiendo que te dé todo eso a cambio de menos de lo que me cuesta producirlo. Y esa es la parte donde tendríamos que enfocarnos, por qué y cómo. Y yo creo que hay una serie de paradigmas que hay que romper, una serie de cosas que hay que cambiar y para eso pues necesitamos pues activarnos, ¿no? Ponernos a ver las cosas tal cual como son, ¿no? Sí. Fíjate, Enrique, son como atinadamente lo mencionas, son muchos puntos. Por ejemplo, se ha hablado de la industrialización como un mecanismo para transformar y generar valor adicional, el valor que la industria te genera en la transformación y que te puede estabilizar una cadena productiva porque te ocasiona diversificación. Sin embargo, llegar a esta parte, yo no sé si en tu caso, en tu experiencia, has intentado esa ruta. O los agricultores desde la ARC en el periodo que te tocó han intentado la ruta de decir vamos buscando para qué se va a utilizar este fruto que estamos hoy produciendo y vamos invitando a unos industriales que lo transforman en Utah o en Wyoming y decir oye, por temas de ecosistema, de medio ambiente, de huella de carbono, vamos a ser mucho más competitivos todos si nos asociamos y lo producimos en Sinaloa y lo llevamos al mercado final con un menos arrastre y una condición medioambiental mucho más sana. ¿Has trabajado esa ruta? ¿La has desarrollado? A ver, te voy a poner un ejemplo de hortalizas. En hortalizas a nosotros nos tocaba le vendíamos mucho a una empresa que se dedicaba a reempacar. O sea, nosotros mandábamos el producto en bulk, a granel, bueno, en cajitas, pero a granel, y ellos lo agarraban y lo metían a una bolsita y lo vendían al triple, ¿no? Sí.
Sí, ese es valor agregado. Es valor agregado meterle una bolsita. Claro. Entonces decía yo, ¿por qué tenemos que mandar el producto del punto A al punto B para que lo embolsen, para luego mandarlo al punto final? O sea, ¿por qué no te lo mando yo directamente? O sea, yo lo embolso aquí, tenemos la capacidad de hacerlo desde aquí y mandarte el producto ya con el valor agregado. Y era muy difícil, o sea, era muy difícil hacerlos cambiar y me decían que sí, o sea, que yo hiciera todo el trabajo, pero Al mismo precio. pero al mismo precio, Claro. o sea, básicamente hasta perdiéndole dinero, ¿no? Ese pudiera ser un tema en hortalizas que hay quienes sí lo han logrado poder hacer en mercados muy específicos, pero vamos hablando del tema del maíz. Bueno, mucha gente dice, pues vamos poniendo una harinera. No es tan fácil, ¿no? La harinera vende harina y vende en los puntos de consumo. Tú recuerdas, y tú debes de saber perfectamente. El arrastre cuesta. El arrastre cuesta. ¿Qué vas a arrastrar? ¿Producto barato o producto terminado? ¿Qué es mejor arrastrar? Pues es mejor arrastrar el producto barato. Si te lo roban, si pasa algo, si cualquier cosa, y luego lo puedes arrastrar en unas condiciones inferiores, ¿no? Entonces, Sinaloa produce muchísimo maíz que no se lo alcanza a comer Sinaloa, que alcanza prácticamente para las tortillas de todo el año de todo México. Sí. Nada más lo que producimos aquí de maíz. Pero las tortillas se las comen no en un solo día, y nosotros producimos en un solo mes. Sí. Entonces hay que guardarlo, hay que transportarlo, hay que hacerlo harina. Y si pusiéramos una harinera aquí, lo que sucediera es que hiciéramos harina aquí en el punto de consumo, pero luego la tendríamos que fletear aquí en el punto de producción, pero la tendríamos que fletear para el punto de consumo. Sí. No necesariamente funciona, pues. O sea, hay ideas que son buenas, pero no terminan funcionando. Otra cosa, el mercado del maíz, los últimos 4 años ha sido completamente diferente. Sí. 4 o 5 años vamos poniéndole. Entonces, en mi paso en la Asociación de Agricultores tenemos bodegas, tenemos una planta cribadora, tenemos, ¿qué más? Pues bodegas con secado, con almacenaje, con embarcado, para embarcar tolvas de tren. Entonces hubo un año en el que nosotros estábamos acopiando maíz y lo sacábamos muy rápido por medio de las tolvas. Entonces podíamos acopiar hasta 1.5 veces la capacidad instalada que teníamos, porque eran salidas rápidas. Sí. ¿No? Entonces eso era muy bueno. Oye, ¿qué hacemos ese año? Fue lo que pensamos. Pues para poder ser para poder ser mejores, más grandes, más bien, vamos haciendo más, que nos quepan más vagones de tren en el carrusel que estamos mandando, ¿no? Entonces vamos a ser más eficientes. Bueno, ese año no funcionaron bien los fletes, ¿no? Simple y sencillamente Ferromex no mandaba tolvas. Si hubiéramos hecho esa inversión, hubiéramos perdido mucho dinero. Okay. Bueno, ya que vimos eso, dijimos, ¿qué podemos hacer? Tener más espacio de almacenamiento. ¿Ok? Al año siguiente, una sequía en la cual no podemos tener la suficiente superficie de siembra. Sí. Si hubiéramos invertido en más... dinero muerto y la deuda no se hubiera podido pagar porque no había habido flujo para pagar la deuda. Así es. Entonces, no se trata de buenas ideas. Desgraciadamente son buenas ideas en el momento correcto, pues. Sí. Y aquí, como los tiempos están tan cambiantes, más que, oye, es que la Asociación de Agricultores debería de hacer esto por los productores. Es que estamos tratando de hacer eso por los productores. Pero si tomamos decisiones equivocadas, va a ser peor para los productores, claro, que si mejor esperamos el momento. Entonces, no ha sido fácil, pues, el encontrar cuál es la solución, porque el maíz, que es lo que más se siembra, sigue siendo un commodity. Acabo de regresar ayer, estuve en Chihuahua, fui a Cuauhtémoc, estuvimos en una comunidad menonita y les platicábamos, ¿qué siembran aquí? Maíz, manzanas. ¿Pero qué más? Maíz, manzanas. Y no más, ¿no? Y todo el mundo preocupado de ver cómo le iban a hacer con el maíz. Desgraciadamente estamos en un problemón, ¿no? Sí. Pero pues habría que ver maneras y alternativas. Sí, mucho se ha hablado del tema de los subsidios que son importantes para la productividad de cualquier país y para la estabilidad de los flujos económicos de cualquier sector que pretendas mantener productivos, porque aunque no son la solución, juegan un papel importante en la solución. Hoy vemos, por ejemplo, que los futuros de maíz están en 4.100 a septiembre
y que la compensación que se da por el arrastre que andaba alrededor de $100, ahorita andan queriéndolo ofrecer en 64. Entonces, no van a salir los números. Habría que producir mucho. El problema es que producir mucho tampoco es la solución, porque podría ser la transitoria, pero lo grave de la producción mucho es, primero, gastamos más agua, tenemos una huella de carbono más amplia, tenemos un efecto invernadero más grande, o sea, todos estos efectos medioambientales, pero tenemos una sobreproducción de maíz a nivel mundial. Y esto termina por pegarnos. Luego tenemos un tratado de libre comercio que algunos dicen que lo rompamos, pero honestamente creo que el tratado de libre comercio ha sido una de las mejores ideas de negocios pensadas en la era moderna y que ha traído beneficios. Sin embargo, el damnificado del tratado de libre comercio siempre lo hemos sabido es el campo. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas estás junto al mayor productor de grano de maíz del mundo, 426 millones de toneladas contra 7 millones de toneladas de aquí y 20 del interior del país. O sea, estamos hablando de 27 millones de toneladas cuando tenemos un consumo combinado de más de 50 millones de toneladas, donde el consumo de alimentos es 21 millones de toneladas más o menos, y el excedente, que ya tenemos excedente, no tenemos en qué usarlo, en el blanco. Importamos amarillo, pero si a eso le sumamos que la importación del amarillo está subiendo y subiendo, este año tenemos un incremento en importaciones enorme, pero también estamos importando blanco. Y el blanco no sabemos porque no tenemos cartas abiertas para que nos digan si está llegando a Estados Unidos o está llegando de Argentina o está llegando de Guatemala o de Sudáfrica. O sea, no estamos ciertos dónde nos está llegando, pero este maíz que llega de un lugar que no tiene un tratado, pues le pega durísimo a la competitividad, porque los números internacionales se ajustan a los precios de los inventarios y de la producción mundial, porque finalmente el segundo productor es China, que era muy importador y que hoy ya no importa, tiene 300 millones de toneladas de producción. El tema es, cuando lo ve uno dice, a ver, pues es importante el subsidio, sí, es importante la producción, sí, pero es importante qué uso le damos al maíz, porque nosotros solamente le damos uso de alimentación y pecuario, el amarillo, que dicho sea de paso es mucho más eficiente en alimentación para animales el amarillo por los Brix, por el dulzor que tiene, que el blanco, o sea, la especificación. Pero luego estamos viendo que está importándose a México proteína de maíz ya preparada para alimento de peces, de ganado, o sea, una fórmula que ellos utilizan en etanol una gran parte del extracto, del primer extracto del maíz, para hacer etanol en Estados Unidos, y todo ese producto, toda esa viruta de proteína, no solo México solamente es cliente, también es América Latina. Sí. Entonces, cuando ves todo este escenario, dices, oye, sembrar maíz tendrá algún resquicio de oportunidad en estas condiciones en las que el tratado no va a dejar de ser tratado. Allá les dan además le dan un subsidio, reciben subsidio por trabajar. Bueno, justo estaba platicando ayer antier con estas gentes de lo del subsidio y puede que no sea tan bonito el tema del subsidio allá como nos los imaginamos, ¿no? Pero eso nada más lo quiero dejar, sí. No lo conozco al 100, lo quiero dejar en pincitas. Hace unos días nos reunimos un grupo de gente relacionada al tema del campo, preocupados y ocupados por ver qué se podía solucionar. La intención de la reunión era pues empezar nada más ver sobre qué piso estábamos parados. La conclusión de la reunión se me hizo muy interesante porque hablamos de 3 ejes que se tienen que abordar. Uno era producción y costo. O sea, tenemos que producir más barato, pero también tenemos que producir más. O sea, no podemos aumentar, no serviría de nada si aumentamos en 50% nuestra productividad y en 50% nuestros costos. O sea, no es por ahí, pues, ¿no? O sea, tenemos que buscar eso. Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje es comercialización y precio.
en cuánto lo vamos a vender, a quién se lo vamos a vender y qué características va a tener lo que tenemos. Sin tener la planta sembrada todavía, yo creo. Tendría que ser lo más óptimo. Sería lo más óptimo, ¿no? Sí. Y el tercer punto serían las políticas públicas del gobierno. Entonces, cada uno de esos es tan importante, pero ninguno de esos nos va a dar la solución solo. O sea, por más productivos que seamos, no vamos a solucionarlo si seguimos vendiendo barato. Tenemos que ser productivos, aumentar la producción, bajar los costos, vender más caro, ofrecer valor agregado. Pero aparte, para eso en políticas públicas tenemos que tener una certidumbre de cómo va a funcionar el mercado. Y eso no lo hemos tenido los últimos 7 años. No sabemos qué es lo que va a pasar. Absolutamente. Entonces me decía ahora también en una pues, discusión o plática ahí en un chat, yo les decía, si seguimos esperando a ver cuál es el apoyo de este año, y el apoyo nos los van a dar 2 días antes de cosecha, pero todos vamos a sembrar con las expectativas de que sí nos van a dar un apoyo, y si no nos los dan, pues ni modo. O si se los dieron a unos y a otros no, y yo salí beneficiado o no beneficiado, ¿no? Entonces nunca vamos a poder tener un momento de seriedad, de juntar un grupo de productores que diga yo estoy dispuesto a esto, y juntar un grupo de compradores que diga yo estoy dispuesto a esto, y empezar con una negociación. Mientras el gobierno esté involucrado de esta manera desarticulada y desorganizada y con ocurrencias como lo ha estado haciendo los últimos 7 años, no hay manera de llegar a ninguna negociación, porque no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, esos 3 puntos son muy importantes, los 3 se tienen que ver, ninguno de los 3 es la solución por sí mismo. El tema está demasiado complejo. Lo que están haciendo los otros países, nos podemos ver y nos podemos ahogar en justificaciones de mercado internacional, de por qué vale menos, de por qué vale más. Ahorita preguntabas que si cuál fuera la oportunidad, y decías que en México somos un país consumidor. ¿Qué otro país del mundo es un país consumidor? Consumo humano de maíz, Sí. ¿no? Ninguno. Al nivel que de nosotros. En el blanco. A eso Sí, en el blanco, sí. Pero productores, Brasil es un productor importante. Sí, pero Argentina lo es, sí. consumidor de Sí. consumidores del blanco. Tú dijiste, Sí. ¿qué otro país del mundo produce blanco no transgénico? No, nada más nosotros. Nada más nosotros. Sí, ese es un tema importante, los transgénicos, y tenemos que tocarlo. Sí, pero entonces estamos en la mejor de las posiciones. O sea, no nos teníamos por qué haber peleado con Estados Unidos de su transgénico. Quédense con su transgénico y utilícenlo para lo que quieran, ¿no? Ni entrar en esta discusión. Nada más simple y sencillamente, los mexicanos preferimos, imagínate nada más esto, los mexicanos preferimos el maíz local, no transgénico. No te tienes que pelear con nadie, nada más es tu preferencia. Maíz blanco local, no transgénico, ¿no? Producido en México. Ya con eso. Las tortillerías pudieran estar hasta cierto punto obligadas por el mercado, obligadas por el gobierno a solamente comprar producto local, blanco, no transgénico. Porque yo veo tortillas amarillas en los supermercados, los veo, y esas no pueden ser pintadas, están hechas con maíz de ese. No necesariamente. También hay un tema de la cal es la que te termina dando el color al final, ¿no? Entonces hay tortillas amarillas que no necesariamente son de maíz amarillo, ¿no? Eso sí nos metimos mucho a verificarlo. Sí. Pero a ver, es un tema de preferencia. O sea, los mismos mexicanos pueden decir, yo quiero este tipo de maíz. El tema es que el consumidor no lo está exigiendo, ¿no? Y quienes están dando el producto, el gobierno está diciendo las verdades a medias, ¿no? El gobierno dice, el maíz transgénico es malo. No lo puedes producir porque es malo, porque nos envenena, Claro. ¿no? Me decía un secretario de Agricultura que la causa del cáncer a nivel mundial era el maíz. Suárez. Perdón, era el transgénico. Seguramente fue Suárez. Sí, bueno, Suárez y otro grupito alrededor de él. Pero escucha nada más esto. Sí. La causa del cáncer a nivel mundial es el maíz transgénico. Si quitas el maíz transgénico y el maíz transgénico y el glifosato, si eliminas esos dos, automáticamente se elimina el cáncer, se acaba el cáncer. Le dije, perfecto, ¿no? Entonces, todo el presupuesto que tienes en la Secretaría de Salud para el cáncer, ¿por qué no lo aplicas para la agricultura
y da un producto que no use glifosato y que no sea transgénico, y danos un valor agregado a quienes no hagamos eso. Porque automáticamente, si es cierto lo que tú dices, estamos salvando el mundo, ¿no? Entonces, y tú tienes un presupuesto gigante para hacer eso. Cuando quisieron prohibir el glifosato, Sí. ¿cuál es el problema del glifosato? Bueno, no voy a entrar a detalle de la molécula, que si es o no es, que los estudios que están comprados, no están comprados, no voy a entrar a detalle. El caso es que el glifosato es un producto que el agricultor puede utilizar, que es efectivo, económico, Sí. ¿no? Sí. Sí, Así de sencillo. Hay glufosinato Hay muchos, amonio, está que la más que es dicamba, carísimo, hay muchos otros desecantes, hay muchos otros herbicidas. Entonces, Los costos este es son el que mejor funciona. Costo-beneficio, el que mejor funciona. Bueno, entonces, yo le decía también no a Víctor Suárez, a Víctor Villalobos, le decía, "Oye, está muy sencillo. Sí. Si lo que quieren es que ya dejemos de usar glifosato, el glifosato, vamos suponiendo, te cuesta 300 pesos la aplicación, y tienes otro producto que para que sea igual de eficiente te va a costar 600 pesos, subsídiame los 300 pesos, ¿no? Y mañana lo dejamos de usar, todos. Claro. ¿no? No más que no son 300, pero 300 por cada litro. Por eso, 300 pesos por aplicación, Sí. por hectárea, Sí, por... sí, ¿verdad? Pero, Vamos poniéndole un número. por ponerle un número, ¿no? Claro. Pero entonces subsídiame ese diferencial. Y mañana lo dejamos de usar. Claro. Pero el gobierno quiere soluciones sin darte absolutamente ninguna solución. Y lo más preocupante de todo es que cuando se ha metido para echar a perder lo que ya estaba hecho. Entonces, sí me preocupa mucho. Creo que hay muchas oportunidades, pero lo primero que se tiene que hacer es dejar de andar inventando cosas, es ponerse serios, es hacer un planteamiento, saber dónde estamos parados, con qué contamos, con qué no contamos. Y nomás para terminarlo, el tema del Tratado de Libre Comercio, no podemos decir qué saquen y qué no saquen. Es como si tú fueras y quieres vender tu carro y le dices, ¿en cuánto te compro el carro? Ya lo vi, sí me gustó, te lo vendo en 200,000 pesos. Ah, muy bien, perfecto. Oye, pero los rines están muy bonitos, me voy a quedar con ellos. Oye, pero le voy a quitar el estéreo, le voy a quitar los asientos y le voy a quitar el motor, está bueno, entonces también se lo voy a quitar. O sea, no es lo que te convenga a ti, pues. Claro. Si vas a vender, si vas a hacer un acuerdo, van las buenas y van las malas, pues, ¿no? Pero la era Trump ha traído también algunos inconvenientes a nuestro país, y también con ellos seguramente, ¿no? Porque pues no se puede ser de un modo para afuera y otro modo para casa. O sea, en el caso del periodo del presidente estadounidense, también hemos vivido algunos inconvenientes, por no llamarles abuso, en el tema de la exportación con relación al Tratado de Libre Comercio, que lo violan y que también los agricultores han tenido que pagar el precio, como el 17% al tomate en la exportación, por ejemplo. Sí, ese es un tema muy viejo. Yo creo que eso va a llegar el momento en el que el tiempo dé la razón. Yo siento que el consumidor es el que tiene que decir esto no funciona, y posiblemente y ojalá este sea el año, ¿no? Tenemos heladas en Florida hace una semana, parece que se estaban pronosticando otras heladas. Entonces nada más te voy a plantear este escenario. Vuelve a helar Florida, una helada fuerte, catastrófica. Los únicos proveedores de tomate de todo Estados Unidos son Sinaloa y Florida en estas fechas. En este periodo. Hela en Florida, no hay tomate en Florida. ¿Qué va a pasar? Nada más hay tomate en Sinaloa. Pero como nos pusieron el 17%, tenemos menos producción. Claro. ¿A cuánto se va a ir la caja? Vamos a poner sí, $40 la caja. El que tenga va a hacer negocio. Pero es que no podías verlo en septiembre, en agosto, con la plántula. Claro, pero no voy a predecirlo. Hablando del punto de vista del consumidor, sí. ¿no? No del agricultor. El agricultor hizo lo que podía y lo que tenía que hacer. Se van los tomates a $40 la caja, más 17%. Sí. Y el consumidor no va a tener otra opción en ningún otro lado. Entonces, ¿qué va a decir el consumidor? Oigan, ¿y por qué estoy pagando un sobreprecio por algo? O sea, ¿esto para qué es o qué? Yo elijo el tomate de México. Entonces, no me obligues a consumir el tomate que tú quieras. Y lo que decías de romper las reglas, hay una película de Sicario. Sí, ¿no? Muy buena. Muy buena. Y menciona una frase. Benicio del Toro. Sí, sale Benicio del Toro. Y en un momento menciona una frase, no recuerdo qué iban a hacer, están en el carro. Y algo estaban planeando hacer, creo que iban a entrar a México, y le dice, oye, es que eso es ilegal. Y le dice, y voltea y le dice, Estados Unidos hace las reglas para que nadie pueda romperlos más que ellos, ¿no? Esa fue la frase que dijo. Sí.
Es totalmente clara. Y eso es lo que están haciendo ahorita. O Estados Unidos está diciendo, a ver, las reglas son para ustedes, no para mí. Sí. Y podemos patalear y hacer el berrinche que queramos. Pero está muy claro. O sea, o nos adaptamos a un mundo que va a ser, o tratamos de cambiar al mundo. Son dos opciones. No te estoy diciendo cuál es la buena y cuál es la mala. Claro. Pero esas son las únicas dos opciones que tenemos. O peleamos contra el gigante para ganarle, Sí. o te haces amigo del gigante. Claro. No, y yo siempre digo que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y México lo último que tiene es cola corta. Tenemos mucha tela donde cortar para poder no tener cara de reclamar o ponernos dignos. Dijo un legislador de Texas hace algún año y medio, si no existiera el Tratado de Libre Comercio, en México estuvieran comiendo comida de gatos. Y se ofendieron muchos. O sea, porque no puede ser no literal, pero el crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad en los últimos 40 años ha tenido una influencia importante en el Tratado de Libre Comercio. Sí. Esto no quiere decir, Enrique, y ahorita lo mencionabas tú, el costo al que lo pones tú, y que cuando le das el valor agregado, entre comillas, entre paréntesis, valor agregado es echarlo en una bolsita y darlo 3 veces en su precio. Toda esa utilidad queda en Estados Unidos. Sí. O sea, no queda aquí. Y resulta que nosotros somos los que estamos ganando dinero. Te doy un dato del tomate. El 25% del valor del tomate que paga un consumidor, el 25% se regresa a México. 25%. El otro 75%, o sea, de 25 centavos de $1 se regresan al productor de México. Ahorita te voy a platicar esa parte. 75 centavos fue el supermercado, fue el fletero, fue el distribuidor, comisiones, etcétera. De los 25 centavos que se regresan a México, ¿a quién le compraste la cinta? ¿A quién le compraste la semilla? Sí, ¿A quién le compraste los fertilizantes? Sí, a las empresas. Entonces, ¿cuánto dinero se regresa a Estados Unidos? Y eso era la legata. O sea, se estaban pegando un balazo en el pie. Pero nadie se atreve a decírselos en la cara en las mesas de negociación, porque con los coches nos acusan de lo mismo. Pero sí se los dijeron. O sea, en la mesa de negociación, a mí, personas que estuvieron ahí, me dijeron claramente que llegaron con una propuesta diciendo todo lo que tenían. La intención de Estados Unidos fue la siguiente en el tema del tomate. Dice, México nos provee 2/3 partes de nuestro mercado de tomate. Nosotros queremos esas 2/3 partes. Sí. ¿Ya? Así de sencillo. Sí. Y le contestan... 70% del consumo de Estados Unidos producido en produce. Sí, pero ahora quieren que el 70% del consumo de Estados Unidos sea producido en Estados Unidos. No está tan fácil, ¿eh? Esa es su idea. Tiene una sequía enorme. No. Les entregan una carpeta con todas las razones por las que eso no puede pasar. Sí. No tienes la infraestructura, no tienes la gente, no tienes esto, no tienes el otro, no tienes la inversión. Y tus costos, por ser un país de primer mundo, tampoco te permiten ser competitivo. Bueno, cualquiera te compite. Lo que me dicen, ahí nomás permite. Lo que me dicen es que le pasan la tarjeta al subsecretario de Comercio y dice... Somos Estados Unidos, podemos hacer todo. Claro. Bueno, hasta perder dinero. Entonces, no se trata de que no digas las cosas. Se trata de que hablamos con las paredes, pues, ¿no? También, oye, los agricultores están callados. No estamos callados. Pero hablas con un legislador, el legislador te sonríe, te dice que sí, y voltea y hace totalmente lo contrario. Entonces, sí es una situación muy frustrante por la que estamos pasando. Donde no está habiendo eco de las cosas, donde estamos viendo que viene la avalancha y estamos todos parados viéndola. Me acordé ahorita de la imagen de cuando dijeron que venía un tsunami a Mazatlán y todo el mundo se fue a la playa a grabar, ¿no? Claro. Imagínate que si hubiera llegado el tsunami, ¿no? Gracias a Dios no pasó. Hubiesen llevado celulares en contra que soporten el agua, porque no le hubiera pasado nada. Pues. Pero, o sea, así estamos, pues estamos viendo la tragedia y le estamos parados viendo y grabando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Algo diferente. No sé, yo no tengo la respuesta, pues, ¿no? O sea, la gente se frustra y dice, es que nomás siempre es lo mismo y que no llegamos a nada. Pues sí, es cierto, es un problema muy complejo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo creo que es pintar una raya. En el tema del maíz, te lo decía y te lo platicaba hace rato, la única alternativa que yo encontré fue dejar de sembrar maíz. A mí no me sale, mis números no me salen. O sea, lo que yo le invertía al maíz no me traía resultados y no estaba viendo los números de este año, ¿no?
Estoy todavía hablando de 5,000 pesos para arriba. Pues. Sí. No me sale. No. Y dólar de casi 19, ahorita estamos a 17. 17, y creo que es artificial, con todo respeto, ¿no? Totalmente, pero es lo que es. O sea, no estamos ganando con ese tipo de cambio, esa paridad de cambio, porque es más fácil o nos conviene más ir a comprar allá que comprar en México. Sí. Para traer el comercio se desequilibra ante ese tipo de cambio. Pero hay N cantidad de factores que están. Yo me acuerdo del subsidio al diésel. Sí. ¿No? Ahorita el diésel en Estados Unidos cuesta la mitad de lo que cuesta aquí. Sí. O sea, la mitad. Entonces, el crédito en Estados Unidos, ¿qué será? 5%. Agarras un 4%. Crédito. Sí. Aquí está 20%. Pues podemos conseguir 17. Créditos más baratos, pero dependiendo para el campo, el 30% de los bancos, 40% de los bancos ya se retiró. HSBC ya se retiró. Hay bancos de fuera, extranjeros, que están retirando el crédito al campo. ¿Por qué? Por el riesgo. Sí, los grandes y los que le entraban más ahí siguen, ¿no? Pero cada vez va a ser más difícil. Sí. O sea, FIRA es difícil. Y la verdad, yo siento que dentro del gobierno, dentro del país, contamos con prácticamente todas las herramientas para buscarle solución a esto. Sí. No nos hemos querido poner serios. Yo así lo veo, ¿no? Tenemos las soluciones, pues, y las hemos hecho y las hemos implementado en otros temas y no en esto. Me causa hasta coraje cuando hablas con un legislador o que hablas con un funcionario público y te dice, no se puede porque dice en la ley que no. Señores, cambian la ley de un día para otro. Han cambiado la Constitución. El otro día estaba escuchando cuántos artículos 22 faltaban. Reformas y 55 reformas secundarias y las que faltan. Pero aparte cambian la Constitución en 3 días a nivel nacional, pues. Y al día siguiente está publicado en el diario oficial diciendo que mañana se empieza. Sí. O sea, en 5 días estos señores cambian la Constitución y luego cuando les pides algo para que sea beneficio para todos, te dicen, no se puede, porque dice la Constitución. Cámbiala, papá. O sea, la cambias todos los días para cosas que nos afectan. Una que nos beneficie, ¿no? Sí, pero pues bueno, creo que has dado en algo muy importante, ¿no? El gobierno ha tenido poca voluntad de enfrentar estos temas y al final está el productor y su visión personal para tratar de enfrentar esta circunstancia. Hace muchos años vino un asesor argentino y habló del maíz palomero en la Asociación de Agricultores, lo trajeron ahí en el auditorio que está ahí por el Zapata, y hablaba del maíz palomero que se le vendía al mundo árabe y que se transformaba ahí mismo en Argentina, lo cual generaba un valor agregado, y que hoy ese maíz palomero se sigue produciendo porque es las palomitas que consumimos en los cines, que consumimos del supermercado en bolsitas y consumimos en nuestras casas. Ese mercado, yo no sé si en México alguien lo esté desarrollando, si ya se esté trabajando. Además, ¿qué tan importante puede ser a nivel mundial? Es que todo van a ser curitas o pequeñas victorias, ¿no? Pero a final de cuentas la suma de todo es lo que nos puede llegar a dar un resultado. O sea, no va a haber nada. Si ponemos una harinera aquí en Sinaloa, nada más le vamos a poder surtir. Vamos a ser competitivos nada más a la harinera que está en el centro para vender a Sinaloa. Pero ¿cuánto es la población de Sinaloa y Sonora? Que es donde vamos a ser competitivos. Chihuahua, si le quieres sumar. Muy poquita población. La población está abajo. Maíz palomero, bueno, pues 1 o 2% del consumo de maíz será de eso. Y se pueden empezar a buscar alternativas, pero la intención es que la suma de todo esto termine dando un resultado. Claro. Pero ninguna por sí sola va a ser la solución. Eso yo creo que tenemos que estar muy claros con eso. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el escenario a partir de ver estas condiciones que no son nada fáciles? Este año va a ser duro para el productor de maíz. Sería su 4º año duro. Hay algunos que han entregado ya gran parte de su equipo de trabajo para pagar deudas, camionetas, trilladoras, tractores, rastras. O sea, tengo un inventario importante de todos esos equipos que muchos productores han tenido que enfrentarlas para limpiar o medio limpiar su cartera y voltear al año siguiente. En ese escenario,
Y no solamente estamos hablando de graneros, ¿no? O sea, también Sí. hay algunos hortaliceros que han visto dura la complejidad del año, se han reducido las superficies, tenemos problemas de agua y que hoy tenemos el doble, más del doble del agua del año pasado. El año pasado teníamos 15% de inventario, pero en el inventario promedio, el 15%, al restar el 6% de seguridad nos queda un 9%. El año pasado, hoy tenemos un 32% creo de agua en presas, pero si le quitamos el 6% nos queda un 26%. Entonces, 26 contra un 9 tenemos mucha más agua que el año pasado. 3 veces. Pero esa agua ya no nos sirve para el ciclo primavera-verano, ya no la soporta. No es suficiente. Entonces, el tema es estas condiciones de la sequía que enfrenta América Latina. Algunos países las han enfrentado de manera multifactorial, que esas cosas son importantes tocarlas o cuando menos ser capaces de verlas. Por ejemplo, el soya que se produce en Argentina es un cultivo resistente a la sequía con una modificación genética y que se vende en China en volumen y que se vende en Estados Unidos y que se vende en gran parte de los consumidores más grandes. Nosotros, por las disposiciones oficiales y la ideología política, no podemos ni producir productos genéticamente modificados, sí consumirlos porque pues para los animales en ganadería se trae el maíz transgénico americano y ese es el que se está consumiendo. A ver, vamos, si decimos que el problema es el agua, la solución está muy fácil. Sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo. Si siguen las mismas políticas públicas tal como van, Sinaloa en 3 años no va a sembrar 1 hectárea de maíz. Claro. Y vamos a tener toda el agua que se gastaba en maíz, la vamos a tener acumuladas de las presas. Vamos y en a 3 tener- años de lluvia nos vamos a ahogar. Claro. Así de fácil. Claro. ¿Quieren que haya agua? Sí. Dejemos de sembrar maíz, sigan haciéndonos perder dinero. Yo me voy un poquito más adelante, dándole muchas vueltas y posiblemente está trillado lo que voy a decir, pero el foco tiene que estar en la rentabilidad de la producción de alimentos. Sí. Coincido completamente. Porque en un momento ya que eres rentable, lo quieres hacer toda la vida. Sí. Y para poderlo hacer toda la vida no te puedes gastar las cosas que tienes. Tienes que cuidar tus insumos, tienes que cuidar perdón, olvidé la palabra, ¿no? Pero tienes que cuidar el agua, tienes que cuidar tu tierra, tienes que cuidar a tu gente. Claro. Tienes... Son los elementos contingentes que te ayudan a mantener tu productividad. Así es. Pero la base de la productividad es que yo gane dinero, porque si no gano dinero un día voy a dejar de Pues hacerlo. lo dejo de hacer. Sí. Es que es así de Sin duda, sencillo. sí. Entonces, imagínate qué bonito un mundo donde al agricultor tú le digas, yo quiero que el maíz me lo haga, o sea, y lo que decía hace rato, pues que me lo des con todas estas características, con estas condiciones. Sí. Quiero que siembres el maíz que sea más nutritivo para mi familia. No nada más el más bonito, sino el más nutritivo. Sí. Y que me quede más cerquita. Y que gastes, que contamines lo menos posible. Claro. Entonces, automáticamente la solución va a ser que los productores nos vamos a ser súper benéficos para el medio ambiente. Claro. ¿No? Pero porque hay un mercado que te lo está pidiendo. Pero para Que te pedir... están pagando por eso. Para pedirlo tiene Claro, que pagar. claro, ¿No? sí. Estamos en un momento donde nomás pedimos y que a gusto y tú dámelo y yo nada más te lo pido, pues, ¿no? Tú tienes una vocación de social y medioambiental importante, Enrique. He podido platicar contigo en algunos otros momentos y hemos hablado del cuidado del medio ambiente. Me recomendaste una película, Kiss the Ground. Y luego vino otra que me olvido también cómo se llama. Common Ground. Es el Common Ground. Esa la vimos en el Botánico. en el Botánico hace 2 años, yo creo. Pues en esta vocación también nos falta mucho avanzar. O sea, pero hay un elemento que nos detiene. Europa, algunas regiones de Asia han avanzado mucho en estos temas medioambientales porque la legislación ha avanzado. Nosotros no podemos decir que no hemos avanzado en cuanto a residuos para Estados Unidos porque nos pone una bitácora y tenemos que cumplirla, independientemente que tengamos autorizados 143 agroquímicos, o sea, con unas marcas de todas, pero
pero hay unos residuos que tenemos que respetar si que venderle al mercado americano. Pero Estados Unidos no ha entrado en temas de huella de carbono, no ha entrado en temas de el cultivo orgánico, por ejemplo, ha tenido un retroceso. Hemos entrado más en el libre de pesticidas, que es un cultivo más sano, pero productivo aún. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos con esto? ¿Cuáles son los pasos? ¿Por qué tu vocación hacia allá? ¿Y por qué el mundo no camina? Bueno, México, Sinaloa no camina en esos mismos pasos también. Hablar de legislación en un país donde tienes 90 y tantos % de impunidad en cada uno de los delitos es... 99% en robo de vehículos, dijo Ceseña hace unos días. Hacer absolutamente nada. Un diputado que diga, ya el país va a cambiar porque hicimos una nueva ley, eso y nada es exactamente lo mismo. Tú bien lo dijiste. ¿Qué fue lo que nos hizo entrar en cintura a los horticultores aquí? O sea, todo el tema laboral, el tema de residuos, el tema de cuidados, el tema de calidades. ¿Por qué lo hicimos? Porque había un mercado que lo pagaba, claro, y nosotros queríamos llegar a ese mercado. No se va a resolver con legislación, se va a resolver si un consumidor realmente quiere que las cosas estén bien hechas, paga por ello. Es que es así de sencillo, yo no le veo otra solución. Y repito, puedes realmente salvar al mundo y el temas de contaminación, de residuos, de salud, lo que quieras con la propia alimentación. Mira qué curioso. Esto es algo que siempre digo. Vamos a buscar el alimento para nosotros y para nuestros hijos a un lugar donde te promete que te lo va a dar más barato que todos los demás. Yo no escatimaría en la calidad del alimento de mis hijos. Claro. Y lo más popular es buscar lo más barato que haya, pues. Entiendo las necesidades, ¿no? O sea, no me estoy metiendo en eso. Claro. Pero si pudiéramos gastar en algo, gastamos en un teléfono. ¿Cuánto te gusta? O sea, ¿cuánto te gusta que comamos? ¿Cuántos meses podemos comer con lo que nos cuesta un teléfono? Pues, ¿no? El Mega Super 17 iPhone, 3 cámaras, extra PON, ese de 512, 35,000 pesos. ¿Cuánto come una familia con 35,000 pesos? Pues sí, pero el teléfono no es por familia, el teléfono es personal. Sí, entonces, pues cada familia ¿cuánto te tardas en gastarte esos 35,000 pesos en comida? Pues, y luego cuando vas a un restaurante, ¿cuánto te cuesta la comida del restaurante? ¿Cuánto te cuesta la bebida? ¿Cuánto te costó el servicio? ¿Cuánto te cuesta? Realmente, me gustaría poder hacer un estudio de cuánto estamos gastando cada persona, cuál es el porcentaje de nuestros ingresos que destinamos a la alimentación y cuánto destinamos a las demás cosas. Nomás para darnos cuenta, para tener un número y un dato de darnos cuenta cuánto nos vale. ¿No? Nos vale gorro. La alimentación es a lo que menos atención le ponemos. Y luego nos quejamos porque estamos enfermos. Entonces, si empezáramos a tener más, a interesarnos más por una sana nutrición, yo creo que pudiéramos empezar a resolver una cantidad de problemas como cascada. Sí. Decía un productor, creo que no sé si sale en la de Common Ground, hablan de esto, pero dicen que hay un subsidio hacia la contaminación. Hay productos que son muy baratos y vamos poniendo el tema de los plásticos. Los plásticos son muy baratos, pero ¿quién paga por el plástico? ¿Cuánto cuesta la basura que generan los plásticos? Un dineral. ¿Quién la paga? Alguien más. Claro. A mí no me importa porque lo paga alguien más. Lo paga alguien más. Si al costo del plástico le sumaras el costo por limpiar ese plástico, posiblemente las refresqueras dijeran, ay, mejor lo hago de vidrio, ¿no? Si al costo de los agroquímicos, de los fertilizantes, le sumaras el valor para contrarrestar el efecto negativo en el medio ambiente, posiblemente los fertilizantes se fueran al doble. Por decirte algo. Sí, el grave problema es que alguien terminaría pagando ese Es que alguien lo está pagando. Ahorita alguien lo está pagando. Sí. No es la compañía directamente. Si le cobraras eso a esa compañía, posiblemente esa compañía dijera, ay, bueno, pues mis fertilizantes van a valer el doble. Claro. Y si a mí me pones un fertilizante orgánico y un inorgánico al mismo precio o con la misma chance, me voy por el orgánico, ¿no? Okay. Entonces puedes empezar a ver, pero estamos viviendo en un mundo subsidiado
de una manera indirecta. Hace rato lo mencionabas, que decías, creo, no me acuerdo si en el tema de la tortilla, que decías que indirectamente están poniendo baratos las cosas. Pues Estados Unidos está indirectamente entrando a los mercados y, ¿cuál sería la palabra? Como, pues modificando de cierta manera los mercados. Entonces, los datos están ahí. Estamos en un momento. Me tocó ir a una plática de un profesor del IPADE donde hablaba del tema del blockchain. Si ubicas bueno. Muy buen concepto. El blockchain es un mecanismo, un sistema inviolable, por así decir, de trazabilidad. Para realizar la trazabilidad de una operación, pero no nomás de una operación, de toda una cadena de suministro, para decir, aquí nació el primer producto que formó parte del insumo que ahorita te comes y que está en Washington, y con una foto puedes saber toda la cadena del producto. De absolutamente todo, ¿no? Entonces le dicen, ¿qué estarían ustedes, agricultores, estuvieran dispuestos a entrar con el blockchain? Y pues empezaron a temblar de miedo todos. ¿Por qué temblaron de miedo? Porque las certificaciones actualmente se dedican a que tengas un 99% de cumplimiento. Y te voy a preguntar, si todos tus exámenes tuvieras que tener el 99% para pasar y pasar a todo el mundo, ¿qué quiere decir? Que el examen está muy fácil. Claro. Entonces, para poder tener ese cumplimiento, quiere decir que los estándares están muy bajos. Sí. Un agricultor aquí en Sinaloa cumple con la gran cantidad. Y si no cumple con ese 99%, punto que cumpla con 97%. 97% es mejor que 0. Claro. Y mejor que 60, y mejor que 80, y mejor que... Sí. Entonces, si dejamos de ver si empezamos a ver las certificaciones como un proceso de mejora continua, en vez de verlos como un castigo, ¿qué es lo que le ha estado pasando al orgánico? El orgánico es un castigo. Si no sigues mis reglas, tú no eres orgánico y tienes que hacer todo esto para ser orgánico. Bueno, por eso está ganando terreno, como decías hace rato, el cero residuos. Sí, cero residuos. Oye, dice el cliente, me estás poniendo una serie de reglas que no me sirven de nada más que para encarecerme el producto. Sí. Y yo lo único que quiero es un producto sano, y aquí está otra persona que me ofrece un producto sano más barato porque no tiene que seguir esta serie de reglas. Claro. ¿Para qué violo las reglas y aquí los consigo? Así es. Entonces, te da miedo las cosas, pero luego les decía a este profesor, es que el día en que todo sea transparente, se van a dar cuenta que tu 97%, que vamos suponiendo que es reprobado, sí, es mejor que el 65% del promedio de todos los demás, que también están sacando 97%. Claro. En el momento en el que se acabe, y es una de las cositas que no sé si no es ideológicamente, ilusamente posiblemente le tengo algo de fe a la inteligencia artificial y a las computadoras, porque pudiera llegar a ser, en un mundo perfecto, en que las computadoras eliminaran la mentira. Porque ahí están los datos, pues es inviolable, un blockchain es inviolable. Tú no puedes decir si lo hice cuando tienes toda la evidencia de que no lo hiciste, ¿no? Entonces, si podemos llegar a ese punto, ahí yo creo que es donde ya empezaríamos a hablar en serio, ¿no? Pues al final, definir el futuro, diría Peter Drucker, pero antes lo dijo otra gente, significaría crearlo. Uh-huh. Para crearlo, pues es más fácil predecirlo si lo creas. Y para crearlo necesita un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad nos surge, pero estamos en una transición. México ha cambiado de régimen político en los últimos 25 años varias veces. O sea, después de una hegemonía de casi 80 años, de repente nos encontramos con un régimen diferente, el PAN, 2 periodos, luego regresa el otro periodo, el PRI, y hoy tenemos a Morena en el poder del país. Estos cambios son muy parecidos a América Latina, son muy parecidos incluso a algunas regiones de Europa, donde el enojo, donde la inconformidad con el estado de las cosas han llevado a tomar decisiones. Creo que este camino es un camino de evolución.
doloroso, tortuoso, pero que en algún momento vamos a entender que de nada sirve ser el más rico de un lugar donde no hay quien me compre. De nada sirve ser el que tengo el dinero con unas gentes que no tienen para gastar, pues. Entonces, porque al final de cuentas, en un ecosistema donde tu socio está bien, tu vecino está bien, es un ecosistema que está creciendo y es un lugar propicio para establecer comunidades de consumo sanas. Para esto requerimos de reputación. Hoy Estados Unidos está hablando de comercio justo. Creo que ya se ha hablado, ya se ha escuchado el término. El comercio justo, pero también estamos hablando de prácticas éticas. Y aquí las hemos mencionado. El gobernador Juan Millán mencionó una política de ética muy importantísima que hasta ahorita sobrevive, pero en papel. Porque hasta ahorita solamente en papel hemos visto. Ni él fue capaz de poner prácticas éticas cuando fue un ejemplo a nivel nacional de la transparencia. Pero, a ver, ahorita mismo lo decías, se necesita reputación. ¿Quién nos está dando la reputación ahorita? Pues el problema es que pensamos que la reputación tiene que venir de afuera la reputación tiene que venir de adentro. La reputación nos las está dando un sistema de certificaciones. Claro. O sea, pagamos a una certificadora para que venga a decir que yo cumplí con las cosas. La certificadora es un negocio. Claro. O sea, si la certificadora se pone estricta, quiebra. Porque nadie va a cumplir y nadie le va a pagar. Si la certificadora es laxa, si la certificadora es corrupta, le va a ir muy bien a la certificadora por no cumplir. No estoy diciendo que lo sea. Sí, claro. Pero estoy diciendo, o sea, estos incentivos perversos que existen en el tema. Hay un agricultor que sale en este Common Ground, sale un personaje que se llama Gabe Brown. Sí. Gabe, creó su propia... tiene una historia increíble, ¿no? Tiene un libro que lo recomiendo ampliamente que se llama Dirt to Soil, de cómo convirtió en un suelo muerto a suelo vivo, porque como que no sé la traducción literal en español, ¿no? Pero entonces dice Gabe Brown que empezó a tener un suelo vivo y ese suelo vivo le daba resiliencia y esa resiliencia le permitía que sus cultivos fueran rentables y resistentes hacia climas adversos. Entonces tuvo unos efectos de climas muy devastadores para la comunidad y él fue el único que salió avante porque tenía un suelo que lo sostuvo y un sistema que lo sostuvo. Entonces empezó a crear esta producción agrícola donde incorporaba animales, donde no utilizaba químicos, donde no utilizaba labranza, o sea, cero labranza, sin animales, sin químicos, con cultivos de cobertura que se mantenía verde y con siembras todo el año, y creó un ecosistema dentro de ahí. Entonces Gabe Brown se hizo de un nombre y empezó a producir y a comercializar productos. Entonces empezó a producir, que tenía ganado, entonces vendía carne. Pero la carne que vendía él era la más rica de todos. Entonces decían, oye, Gabe, necesitamos leche. Pues empezó a meter también vacas lecheras. Claro. Y hacía leche y hacía quesos. Oye, también queremos huevos. Pues metía gallinas y empezó a vender huevos, empezó a vender carne de pollo. Metió borregos, metió chivos, metió perros para que le ayudaran a pastorear a los borregos. Sí. Entonces dice... Esto es un ecosistema. Pero al rato él vendía perros, vendía huevo, vendía leche, vendía pollo, vendía queso, oye, vendía borrego, o sea, entonces empieza a hacer ese ecosistema y dice Gabe, para mí es más fácil que me pidan otro producto extra que yo no tengo, tomates, lo que sea. A mí vienen y me lo piden porque yo ya me gané esa reputación de que yo voy a hacer las cosas bien, pues. Claro, es que él las hacía bien. Sí. O sea, al final de cuentas, es esa necesidad que tenemos. Hay un concepto del que se habla de sobrenitrificación, nitrogenización en los cultivos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos cultivos de riego rodado, cualquiera que sea riego rodado, que en los 70s todo era rodado, en los 80s todo era rodado, vinieron cambios y ahora hay un porcentaje que sigue siendo, no sé, menos del 10% de la producción del estado es de riego tecnificado. Pero cuando metemos el riego, el 70%, el 60% de ese fertilizante se va para abajo y un porcentaje de otro se va para arriba.
O sea, en gas. O sea, claro que hay una cantidad de nitrógeno, de nitrógeno que tiramos, y decimos nitrógeno, pero aplica para una bola de nutrientes que tiramos al suelo. Y entonces sabemos que tener un ecosistema de agricultura regenerativa te da una condición para retener más agua, te da una condición para desarrollar organismos, te da una condición de organismos que te hacen disponible el potasio, el fósforo, el nitrógeno mismo. Hay unos fijadores de nitrógeno atmosférico que están en un ecosistema, y tienes cultivo protegido, lo cual hace que no se te evapore ni el carbono ni el nitrógeno, porque lo está secuestrando la cobertura verde. Entonces, entendemos perfectamente este concepto. ¿Qué nos falta? Nos falta tener los resultados que el proceso promete. Y para tener esos resultados hay que comprender. O sea, entendemos a lo que puede llegar, pero no sabemos cómo hacerlo exactamente. Yo estuve tratando de hacer agricultura regenerativa por muchos años. Logré cosas increíbles, cosas que rompían los paradigmas, que no te lo imaginas, pero no las alcanzaba a poder medir en los resultados que nosotros queremos medir. Una vez platicaba, nomás una anécdota, ¿no? Que estábamos en una reunión y hablaba yo del amoníaco, de la aplicación de amoníaco, y dije, bueno, pues cuando tiras el amoníaco, y me corrige un agricultor y me dice, te voy a corregir, dice, el amoníaco no lo tiras, lo aplicas. Y le dije, yo creo que lo tiramos. Es que, o lo tiramos para abajo o lo tiramos para arriba, mucho, ¿no? La verdad duele mucho para ser aceptado como tal. Ahorita vengo llegando de Chihuahua, me invitaron a unas conferencias ahí que dio un personaje, John Kemp. Es un líder visionario del tema agrícola, ¿no? De fisiología vegetal, que habla de la agricultura regenerativa, y es uno de los grandes ponentes de agricultura regenerativa a nivel mundial. Y tiene un discurso, bueno, tiene experiencias muy buenas, ¿no? Tiene un podcast, creo que van como 200 episodios, donde habla con las mentes más sabias en temas muy específicos, y dentro de su podcast él habla de romper paradigmas y de desafiar el status quo. Una de las cosas que empezó a hacer él, lo que lo cambió, o lo que le dio aha moment, dice, ¿no? De que cuando te das cuenta que funcionan las cosas, fue empezar a utilizar un sistema de análisis nutricionales de la planta que miden lo que tiene dentro la planta, la savia bruta de la planta. Lo que hacemos actualmente no es eso, ¿no? Lo que hacemos es los análisis estos de foliares o de peciolo. Lo que hacemos es, te voy a poner el ejemplo. El análisis de savia bruta es como si me sacaran sangre y miden lo que está en mi sangre. Sí. El análisis foliar es como si me cortaran el dedo, lo meten en una licuadora y luego lo analizan. Sí, claro. Va a traer piel, hueso, carne, uña, pelos, va a tener una bola de cosas. Y eso contamina realmente el resultado. Lo que te da el análisis de savia es lo que tiene dentro la planta. Y ahí empiezas a romper una serie de paradigmas. Porque tú puedes estar haciendo aplicaciones de nitrógeno y que tu planta sea deficiente en nitrógeno. Claro. ¿Por qué? Pues porque calcio, no lo está absorbiendo. Que es más sencillo en calcio, porque batalla más para asimilarlo. Y empieza él a ver cuál es la asimilación de la planta, y empieza a cambiar las fuentes, y empieza a reconocer cuáles son las fuentes que mejor resultado de absorción tiene cada una de las plantas. Y eso le empieza a cambiar muchas cosas. Oye, ¿cómo se alimenta la planta? ¿Por medio de sales electrolíticas o por medio de microbiología? Pues es que para que se alimente por medio de microbiología tienes que crear un entorno. Claro. Te dije que yo soy zootecnista, y a mí lo que más sentido me hizo para hablar del tema de agricultura regenerativa es cuando escuché que alguien decía que él era un granjero de los animalitos de su suelo. Complétame, la biota del suelo es lo más importante para el suelo. Una vaca necesita buen clima, bueno, refugio, vamos llamándole, refugio, temperatura, aire, agua y alimento. Sí. Una vaca. ¿Qué necesita un microorganismo del suelo? Exactamente las mismas 5 cosas. El suelo tiene que contar con refugio, tiene que contar con la humedad suficiente, no de más, no de menos, con la alimentación adecuada, no cualquier tipo de alimentación. O sea, entonces cuando empiezas a nutrir a la vida de tu suelo como si estuvieras cuidando ganado,
y empieza a crecer y empiezas a tener resultados, ese mismo suelo se va a encargar de alimentar a tus plantas. Otra cosa que hemos visto mucho, o que el concepto de la agricultura orgánica te dice, alimenta el suelo para que tu suelo alimente a tus plantas. Uno de los parámetros, de los paradigmas que rompe y trata de romper John Kempf, dice que la mayor fuente de nutrición de tu suelo es la planta. Entonces él dice, alimenta a tu planta para que alimente a tu suelo, para que alimente a tu planta. Es que es el intercambio que se da en las raíces con los organismos, quienes reciben unos exudados y producen unas sustancias que le dan a la planta o ponen disponibles los nutrientes que de otro modo no estuvieran disponibles. Pero lo curioso es que empiezas a hacerlo, empiezas a obtener resultados. Yo dejé de sembrar, sembré como 15 años ejote de exportación, estuve 4 años como producción orgánica y orgánica regenerativa, donde hacíamos cosas, la verdad, increíbles, metíamos ganado, no aplicábamos un solo producto que no estuviera permitido. Logramos reducir, esto lo digo cada rato, pero se me termina siendo increíble a donde se puede llegar. Logramos reducir, en un ejote convencional aplicábamos alrededor de 80 unidades de nitrógeno por hectárea. Con un sistema orgánico logramos aplicar 2.5 unidades por hectárea. Imposible para una mente que no está abierta a ver eso, ¿no? Y haciéndole un análisis forense a la historia, ¿qué fue lo que sucedió? ¿por qué dejaste de sembrar ejotes? Porque porque para poder entrar a esto tuve una curva de aprendizaje grande, tuve pérdidas fuertes, ¿no? Había etapas que se me iban, había plagas que no sabía controlar, entonces mis costos de producción aumentaron. El primer año cuando estuvimos en orgánico, más o menos promediamos alrededor de $26 entre contratos y eso era lo que estábamos vendiendo. 3 años después, échale cuánto era el promedio. En cuanto al precio el precio, sí, de venta. Sí, pues en teoría un grave problema es que hay ejote por todos lados también ya. Pero era ejote orgánico, ¿no? O sea, producción de ejote orgánico. Estaba en $26 ese año, 3 años después, ¿a cuánto te gusta que esté? Pues cuando menos a 26. A 18. Y el costo se sigue manteniendo. El costo se seguía manteniendo. Entonces, simple y sencillamente lo mismo que te dije con el maíz. O sea, yo era muy productivo y tenía una calidad, muy buena calidad, ¿no? O sea, no sé si se lo dicen a todo mundo, pero sí me decían, a donde mandábamos ejotes, me dijeron en una distribuidora que recibía ejotes de 3 lados diferentes, de 4 lugares diferentes, y dice, nada más la caja de ustedes está manoseada. O sea, llegan los trabajadores y agarran y agarran y agarran y agarran. Tenía un sabor peculiar, ¿no? Estaban muy dulces, claro. Muy bonita calidad, muy buenos rendimientos. O sea, no cojeábamos de esa pata. ¿No pagaba más por ese producto? No, me pagaba menos. Entonces estaba perdiendo dinero por hacer algo de mayor calidad. Simple y sencillamente lo dejas de hacer. O sea, no es sostenible eso, ¿no? Sí. Por eso lo dejé de hacer. Yo ahorita estoy dispuesto a entrar me sigue apasionando la agricultura y sigo buscando oportunidades. Traigo varios proyectos interesantes. Una cosa que te quiero comentar que me dejó y se me quedó en la mente, esto yo creo que fue cuando cumplí como a los 21 años. Me tocó conocer un personaje y me dice, ¿de dónde son? En un viaje, y me dice, ¿dónde son? De Culiacán. Le digo, me dijo, yo viví mucho tiempo ahí en Culiacán. Me dedicaba a la agricultura, tuve un ingenio, tuve algunas cosas y ya ahorita vivo en Querétaro. Le dije, ¿por qué te fuiste? Dice, porque aprendí que vivir de la agricultura no es negocio, el negocio es vivir del agricultor. Y me dio tanto coraje escuchar esas palabras que estuve tratando de pelear y de decir, yo nunca voy a hacer eso. Entonces llegó el punto en el que para mí los temas de ventas y de productos me regresaba a ese momento de decir, yo no quiero vivir del agricultor. Más sin embargo, cuando pasamos por este proceso de producción orgánica, tuvimos muchísima experiencia. Y recuerdo un día platicando con mi ingeniero Alfonso Astorga, un gran ingeniero, se lo recomiendo, una persona con una, aparte de conocimiento,
me acompañó de forma moral y ética durante todo ese proceso, que es muy difícil de decirlo, ¿no? Me decía, si esto termina aquí, va a ser un fracaso, va a haber sido un fracaso. Pero si logramos capitalizar las experiencias que hemos tenido durante todo este tiempo, va a ser simple y sencillamente un periodo de inversión. Y yo estoy ahí, yo creo que hay que buscar todo este tiempo que he estado invirtiendo horas y esfuerzo y trabajo y conocimiento y quemando neuronas, buscando soluciones. Creo que puedo presentarle esas soluciones a los agricultores que las necesiten. Cada quien necesita soluciones diferentes, están en etapas diferentes y ahorita pues en eso más que nada estoy, ¿no? Pues qué interesante, Enrique. Estamos ya casi por los cierres del podcast. Me parece muy interesante lo que has compartido, lo que hemos platicado. La incertidumbre es el principio de la vida. Uh-huh. O sea, aceptar que no sé qué va a pasar mañana es un principio de incertidumbre. Confiar en que va a estar bien es un principio de fe interna que te sirve de brújula para levantarte otro día y continuar la vida a darle. En estos años yo a veces he perdido ese principio de brújula porque la incertidumbre está. Sí. La incertidumbre está, pero no está en Culiacán, ¿no? Que sí está. O sea, no solamente está en Culiacán, está en el país, el costo de seguridad, el costo que hay que ponerle al costo de todo lo que hacemos para mantener la seguridad del personal, de los bienes, el costo de recuperación por los riesgos que los productores tienen y que te traspasan, ha terminado por generar una sensación no solamente de incertidumbre, sino de falta de voltear hacia adelante y decir, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue para el productor? Que me queda claro que alguien va a producir alimentos. Uh-huh. Alguien va a vender alimentos porque necesitamos alimentos. Son el motor, la gasolina que necesitamos para vivir los seres humanos, y el mercado consumidor cada día es más grande. Entonces, te quisiera traspasar esa sensación mía para decirte que ¿qué sigue? Sí, estamos en un momento de desesperanza, ¿no? O sea, y eso es lo que veo, pues ya cuando a la gente le pasan el precio ahorita de que el maíz va a valer menos, ya en vez de enojarte ya es un... ¿no? Bueno, y hace unos días nos dieron una buena noticia del garbanzo que se iba a vender arriba de 20 y hace 2-3 días lo están ofreciendo a 16. No, sí. Y calibres muy grandes, ¿no? Y 16 está bien, ¿eh? O sea, yo creía que iban... No, yo creía que iban a salir en 13. Bueno, la verdad es que están empezando, ¿no? Sí, van a bajar y son calibres que nadie le va a llegar, etcétera, ¿no? Sí, el problema es que no hay esos calibres. Sí, pero hay pocos. Pero se ve un tema de desesperanza, más sin embargo, como bien dices tú, la vida va a continuar. Alimentos, mi papá me decía, y siempre me ha dicho, dice, la gente siempre va a tener que comer, ¿no? Sí. Entonces, alguien va a producir alimentos. Pues esperemos estar involucrados en ese punto. No sé qué sigue. Pero también creo que hay un libro que me gusta mucho que se llama Factfulness. No sé si lo has... pues ahí te lo regalo, ahí tengo uno. Y una de las partes en ese libro pone una gráfica y ves que una gráfica viene así creciendo. Entonces tú dices, o sea, la ves así y luego te proyectas y dices, en 10 años vamos a estar aquí. Pero la realidad es que cuando tú haces un zoom out, es lo que te dice el libro y ves toda la gráfica a lo largo del paso, o sea, te das cuenta que lo que tú estabas viendo era un pequeño momento de una gráfica que iba subiendo y bajando. Sí. Entonces estamos en este momento, las cosas van a cambiar, tienen que cambiar, siempre han cambiado, ¿no? O sea, tenemos que seguir aquí, como dices tú, ¿de qué sirve que haya 5 mega ricos en el mundo que nada más que se van a vender la ropa para ellos mismos o van a tener esclavos? O sea, ¿qué va a pasar? Sí, tiene que acomodarse el tema. Se tiene que acomodar el tema. Está complejo.
Esto de Estados Unidos que da mucho miedo, ¿no? Esta nuevo orden mundial que han sido muy claros. Ha estado dura. Pero nos están diciendo la verdad, nos están diciendo lo que viene, pues entonces es como lo tomemos, yo creo, la respuesta que vayamos a obtener. Va a haber caídos en el camino, va a haber caídos, vamos a ver gente que ya no pudieron y como bien lo decías, la agricultura es suficientemente complicada como para andar viendo. O sea, si te dijeran tú vas a ganar el 15% de todo lo que haces en la agricultura, de todos modos batallarías para conseguir gente que se animara, ¿no? Claro. Pero ahora si te dices quién sabe cuánto vas a ganar y probablemente pierdas la posibilidad que pierdas todo, sí. ¿No? Pues entonces no le entro. Claro. Pues a ver quién nos hace comida, ¿no? Va a venir soluciones. El modelo de Driscoll, por ejemplo, es un modelo interesante. Yo creo, no es algo que quiera, pero yo creo que en un futuro posiblemente empiece a suceder eso con los demás, con los granos, con las hortalizas, que vengan mega empresas gigantes a contratar gente para trabajar. Te voy a ser sincero, yo estaría en la disposición de hacerlo, ¿no? Claro. De hecho, yo he estado buscando contratos de producción de hortalizas donde les digo, te siembro lo que tú quieras, nada más que tú lo pagas. Claro. Y pídeme la calidad que quieras, sí. Nada más que tú la pagas, sí. ¿No? O sea, en el momento en el que yo lo pague es muy fácil para ti que no te guste. En el momento en que tú lo pagues, vamos viendo. Y yo trabajo para ti, me gano un porcentaje y me gano un sueldo. Sí. O sea, me han dicho, hemos estado en pláticas, cada una más avanzadas que otras, pero yo no estoy dispuesto a seguir arriesgando pues el patrimonio de mi familia, sí. Más mi tiempo, más mi paz mental, sí. Por estar haciendo algo que me está trayendo problemas, ¿no? Entonces, creo que se tiene que arreglar, no se va a arreglar solo, nos tenemos que poner a chambear, tenemos que hacer cada quien lo que nos toca y tenemos que pasar este bache de desesperanza. Dicen, pues están los pasos estos del duelo, ¿no? Creo que tiene un sistema psicológico. La tanatología dice que hay 5 pasos a la hora de una pérdida. Una pérdida es todo aquello que nos duele. Uh-huh. El primer paso es la negación. No es cierto. Uh-huh. El segundo paso es el enojo. El tercer paso es la negociación. El cuarto paso es el abatimiento. Se uh-huh. desinfla porque dolió mucho y se desinfla. Y el quinto paso es la aceptación. Y a partir de la aceptación ocurre el milagro de la vida. Se reinicia el tape, porque no lo puedo cambiar. Yo viví ese proceso, a mí me costó muchísimo trabajo dejar de sembrar. No he dejado de sembrar, ¿no? Pero yo ya no soy el encargado del campo en la operación agrícola. Y me costó muchísimo trabajo y me despertaba con taquicardia en las noches y amanecía con un miedo profundo que tenía de tomar la decisión, pero ya no podía sostenerlo más. Lo debí de haber hecho 3, 4 años antes. Esa es la realidad. Cuando ya por fin me decidí hacerlo porque no tenía otra alternativa, día con día se fueron aclarando las cosas. Pues empecé a verlo no como un fracaso, sino como un sistema que así es. Y empecé a ver las cosas buenas que resultaron, lo que te decía, lo que aprendimos, cuáles son mis límites, dónde me metería, dónde no me metería. Y creo que hay muchas personas que tienen una gran capacidad de hacer diferentes cosas y que se va a llegar, pero dar ese cambio y desprenderte de eso sí es un duelo, como decías. Sí. Y pues ni modo, ¿no? Va a llegar el momento en el que vamos a tener que dar ese segundo paso, sí. Para ese quinto del despertar. Y cuando ya estemos en ese despertar, las cosas van a ser diferentes. Claro. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Sí. ¿Cuánta gente va a llegar para allá? Pues eso sí no sé, ¿no? Necesitamos aprender a colaborar. Me queda claro que la colaboración humana es uno de los caminos más cortos para evitar el trabajo unipersonal, unilateral, donde solamente pienso en mi interés y no pienso en el de enseguida. Tenemos que pensar en el interés del otro. Sí. Si no ganamos todos, perdemos todos. No es posible que alguien gane mientras los demás pierdan. Sí. No funciona así ningún ecosistema. Acabo de leer en un libro que dice, y eso me gustó mucho y creo que me aclaró muchas cosas, dice que dejemos de necesitar las cosas. Porque cuando tú necesitas algo te justificas. Sí.
y te tengo que justificar. Entonces, si yo necesito esta botella de agua, solamente hay una botella de agua, si yo la necesito, me tengo que justificar ante ti a que yo la necesito más que tú. Y a quien esté en esta sala, ¿no? Entonces se vuelve como que negociación de lo poco que hay, ¿no? Pero cuando quieres algo, simple y sencillamente yo quiero tomar agua y si esta no es para mí, pues posiblemente voy del otro lado de la mesa hay otra botella de agua, ¿no? Entonces empiezas a buscar cosas por fuera, pues. Y cuando quieres algo no tienes que justificar entre nadie. O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Porque quiero, ¿no? Y ya, es así de sencillo, pues. Y si no te gusta, pues tú haces otra cosa. Pero te quitas un poquito esa carga, pues, de tenerte que estar justificando ante las cosas, ¿no? Creo que eso habla mucho, más o menos de lo que estabas tratando de decir y vamos a dar un paso adelante porque queremos resolver el problema, porque queremos solucionarlo, pero queremos solucionarlo para todos. Decía Sergio Dabduro, sí lo decía, ¿no? Me gustó mucho tener una campaña de plantar árboles. Y dice Sergio, que lo hago por mí, ¿no? Entonces dice, egoístamente, yo siembro un árbol porque a mí me gusta la sombra, a mí me gusta el clima más fresco, a mí me gusta escuchar a los pajaritos, pero una vez que lo hago y que siembro el árbol es para todos y a todos nos va a beneficiar, pero hazlo por ti, ¿no? Y ahí es donde yo veo una gran oportunidad de que empecemos a hacer las cosas que benefician de manera colectiva, pero que las empecemos a hacer hasta con un poquito de egoísmo, si quieres, ¿no? Para que vamos haciendo negocio con un producto que sea maravilloso para el uso para el suelo y para la vida del suelo. Y eso nos va a ayudar a todos, pero que tengas esa mentalidad colaborativa, individual, colaborativa al mismo tiempo, pero siempre pensando en los demás, porque si están mejor los demás, pues voy a estar mejor yo también mañana, ¿no? Sin duda, es cuando uno piensa en el bien de todos, en la comunidad, las cosas funcionan mejor. Enrique, algo más que nos quieras compartir, pero ya estamos, creo que andamos como de 1 hora 40 de contenido. Algo que nos quieras compartir ahora, porque íbamos a tener otras reuniones seguramente dan para muchos de los temas, ya se nos ha abonado el tiempo de poco. Sí, pues yo creo que yo estoy ahorita en una etapa donde estoy esperando ver participación de otras gentes. Yo creo que todos, o una gran parte, entendemos cuál es la problemática. Nos da mucho miedo saber cuál es el siguiente paso. No lo queremos ver. Estamos esperando que se resuelvan las cosas y que nos traigan la respuesta. Y la verdad es que así no funciona. Pues, tenemos que asimilarlo, tenemos que empezar a participar. Yo he estado activamente participando de puro interés. ¿Por qué? Porque quiero, ¿no? O sea, no tengo la necesidad de participar ni de justificarle a nadie por qué estoy haciendo y qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Más sin embargo, pues yo estoy queriendo aportar lo que yo creo que es lo conveniente. Quien crea que hay otra alternativa, adelante, ¿no? El espacio está completamente libre para que lo hagan, para que le busquen, pero al final de cuentas yo creo que la suma de lo que hagamos todos es lo que nos va a dar resultado. Dejarnos de pelear entre nosotros, dejarnos de estar viendo a quién invitas a la fiesta y quién no, y que es que te gusta, cómo es, cómo habla, o sea, vamos haciendo comunidad en objetivos, y si tenemos el mismo objetivo, pues pudiéramos separarla. Objetivo y valores, ¿no? Pues que hay gente que te puede decir que tiene el mismo objetivo, pero que te va a meter una puñalada en el camino, ¿no? De hecho, vienen a hacerle agujeros a la barca. Así es, muchos que ese es el plan y está bien, nomás que se vayan a otra barca. Que se vayan en otra barca, así es, pues, y a ver quién llega primero, claro, ¿no? Y sí, mucha sin suerte. duda. Así es. Entonces, a desearle lo mejor. Así es, pues prácticamente eso, hay mucho por hacer y pues hay que empezar a hacer. Muchas gracias, Enrique, por compartir en sinergia estas palabras, estos compartimientos de tu experiencia, de lo que haces, del presente y del futuro, de lo que estamos viviendo, porque es un paradigma que está rompiéndose y que seguramente
un día terminará el proceso y emergirán las oportunidades que seguramente hoy hay algunas por ahí, no las vemos, y se trata de encontrarlas y buscar cuáles son para trabajar con ellas. Yo quiero agradecerle a usted la amabilidad de su compañía y decirle que cualquier cosa que quiera usted comentar con Enrique Riveros, él tiene sus redes, las vamos a poner al final de este documental, pero lo puede hacer directamente con un servidor. Yo le hago llegar la información de dudas, preguntas o incluso, como lo ha dicho él muchas veces, acciones directas para trabajar y para solucionar el modelo en el que está metido ahorita el campo mexicano. En Sinergia es una plataforma que busca abrir espacios de conversación, de comunicación, de discusión, y que en estas discusiones la aportación de todos tiene un valor enorme, enorme. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a escucharnos unos a otros. Es una regla de la comunicación, sin descalificarnos, aceptando que el otro tiene una forma diferente de llegar del punto A al B, también es válido. Entonces, pues le voy a agradecer mucho que nos estén, que se reporten. Enrique, nos estamos comunicando en otro podcast. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos a la hora. Muchas gracias.